Bendito Señor, en esta hora nos dirigimos a ti a través de Jesucristo para agradecerte esta hermosa oportunidad y bendecida oportunidad que nos concedes de poder estar saliendo al aire, Señor, a esta hora de la mañana. Queremos pedirte en esta forma, Señor, en forma muy especial, que tú bendigas a tu siervo, Señor. Queremos recibir tu palabra con un corazón abierto, sensible, humilde, Señor, para que tú puedas hacer lo que tengas que hacer con nosotros. Que no haya prejuicios anticipados en nosotros, sino que podamos decir, Señor, háblame porque necesito, Señor, que tú hables a mi corazón, a mi espíritu. Te necesito, Señor. Padre, que esta sea nuestra actitud para recibir tu palabra. Señor, oramos por tu siervo, el pastor Sergio, para que le cubras con tu sangre preciosa, para que él pueda entregar tu palabra con denuedo, con autoridad, con gracia de parte tuya, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú le usarás, Señor, como solamente tú sabes hacerlo, y que la gloria, Señor, en todo momento sea para ti y solo para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor en esta hora la vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 23 al 26. Dice de la siguiente manera: y Jesús decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Hasta ahí leemos la palabra del Señor. Hoy quisiera dirigirme de manera especial a aquellos que todavía están lejos del Señor, aquellos que aún no han decidido entregar sus vidas a Jesucristo, que creen en Dios pero no se someten a la voluntad de Dios. Es lo que se podría considerar para ustedes un mensaje de evangelismo, un mensaje evangelístico. Y quiero decir que un sermón evangelístico es uno de los más difíciles de predicar. Y yo bendigo a los que llevan la palabra de Dios, a personas que aún no se han humillado ante el Señor, abriéndole sus vidas y corazón. El sermón evangelístico básicamente se orienta a personas que nunca han tenido un encuentro con el Señor Jesús y que no han comprendido el gran sacrificio de amor que hizo Dios al enviar a su Hijo Jesús a morir por ellos en la cruz. Este sermón aún se complica más cuando tenemos que predicarlo frente a una sociedad que muchas veces dice que cree en Dios, pero que su vida evidentemente no se condice con esa fe que dice tener. Claro, es más fácil convencer a un enfermo sintomático que a un enfermo asintomático de ir al médico, ¿no? Un enfermo sintomático ve sus síntomas y está presto a someterse a un tratamiento. Él dice, no, yo tengo que ir al médico, pero el que no ve nada, el que no siente nada, aunque esté enfermo, va a rehuir porque no ve su necesidad. Pero hay quien ayuda a convencernos de nuestra necesidad espiritual y ese es el Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado y de juicio. Por eso predicamos bajo la convicción de que el Espíritu Santo es el que convence y convierte el alma separada de Dios. Ahora bien, el Evangelio de Jesucristo viene precedido de un gran problema espiritual, ético. Y ese problema es: Dios es bueno. Y usted dirá, ¿cómo va a ser un problema que Dios sea bueno? No, en realidad ese no es el problema. El problema es que el hombre, el ser humano, es malo por esencia. Su vida tiende permanentemente al mal, al pecado.
Y como es malo, naturalmente se rebela contra Dios, porque Dios es bueno. Y frente a ese panorama no hay posibilidad alguna de reconciliación, a menos que, como dije anteriormente, el Espíritu de Dios intervenga, comience a traer convicción de pecado en su vida. Una pregunta incisiva que responde el Evangelio es: ¿cómo un Dios bueno puede salvar a alguien que es malo? ¿Cómo un Dios que es justo puede perdonar a alguien que es injusto, que es culpable? ¿Usted confiaría en un juez terrenal que deja libre a un criminal? ¿Lo consideraría justo? Entonces la gran noticia y la buena noticia, que es precisamente lo que significa la palabra evangelio, es que Dios puede perdonarnos. ¿Por qué? Porque su Hijo Jesucristo tomó nuestro lugar al morir en la cruz del Calvario. Él resuelve este gran dilema existencial. Él pagó el precio de nuestra condena. Él nos representó cuando fue crucificado. Vio la necesidad y la ignorancia de los hombres y tuvo compasión de ellos. Vino al mundo y concretó el sacrificio provisto desde la eternidad para salvación. Oh, si tan solo pudiésemos comprender en parte este sacrificio de amor, quedaríamos sobrecogidos, impactados. Muchas veces cantamos del amor de Dios, pero no nos damos cuenta ni siquiera en lo más mínimo de lo que eso significa realmente para nosotros. Muchas veces se piensa que Dios es un pobre Dios solitario que necesita de nuestra compañía y que mientras se la demos no importa cuál sea nuestro comportamiento moral o espiritual sobre la tierra. Existe una tremenda ignorancia sobre lo que significa la palabra regeneración, santidad, nuevo nacimiento. Para que esto ocurra, tiene que haber una experiencia profunda y radical de la mano del Espíritu Santo. El Espíritu es el que da vida, dice la palabra de Dios. Y en ese sentido, cualquiera que proclama el mensaje debe hacerlo como un profeta de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Que siempre un predicador de la palabra del Señor será un Ezequiel parado en un valle de huesos secos, porque el único que podrá hacer la obra es el Espíritu Santo. Profetizamos porque le decimos a la gente: escucha la palabra del Señor. Oh, Dios dice, y sabemos que el viento de Dios es el que debe soplar sobre esos muertos espirituales, o de lo contrario no se levantarán. Dios nos ama, es verdad, es una gloriosa y poderosa realidad, pero tiendo a pensar que el amor de Dios no es incondicional. Usted dice: ¿pero qué está diciendo? ¿Sabe por qué digo esto? Porque si bien Él nos recibe tal cual estamos, necesariamente nos cambia. Y para que eso ocurra debe haber una negación deliberada de nuestra parte de no continuar bajo el yugo del pecado y volvernos a Él con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu. Hay amores que son incondicionales. El amor incondicional dice: te acepto como eres, puedes quedarte así. Pero Dios es distinto. Él dice: te acepto, pero te cambio, te hago una mejor persona. Es por eso por lo que este mundo hedonista muchas veces acusa a los evangelistas de discriminar, porque no logran percibir que Dios quiere hacer algo tan grande que supera absolutamente todo conocimiento y toda capacidad humana. Entonces, si yo predico un mensaje evangelístico, no debo hacerlo procurando que usted simplemente tome una decisión humana por Cristo y que luego venga el diablo y quite la palabra que Dios puso en su corazón. Por supuesto que no. Eso no sirve. No es consistente. Yo debo pedir a Dios y a su Santo Espíritu que sobrecoja tu espíritu y te ponga cara a cara con tu necesidad más grande, que es la salvación de tu alma. Porque si Cristo no vive en tu corazón, estás perdido eternamente. Y una vez muerto, no importa cuántas ceremonias, cuántos ritos, cuántas velas enciendan en tu memoria, es en esta vida donde queda sellado, plasmado nuestro destino eterno. Ahora es poco convencional la estrategia de Jesús para captar seguidores. Yo no sé si usted se fijó, pero claramente alguien que hablara así en este tiempo no sería muy popular, que digamos. Solo puede hacerlo el Hijo de Dios.
No es, a mi parecer, un llamado entusiasta, ni tampoco pareciera aparentar ofrecer algo a cambio. Seguramente un publicista le haría muchos reparos a esa campaña por ganar adeptos si se tratase de un líder político. Suponga que algún candidato a la presidencia de la República le dijera a usted, bueno, si quieres ser mi seguidor, si quieres votar por mí, debes negarte a ti mismo y debes cargar una pesada cruz cada día. Sería casi una anticampaña. En la contabilidad de votos sería el que menos marcaría, porque habría que estar loco para votar por él bajo esas condiciones. Claramente no tendría ninguna posibilidad de sentarse en el sillón presidencial. ¿Por qué? Porque a nosotros los seres humanos nos gustan las adulaciones, nos gusta sacar ventaja, nos gustan las invitaciones que nos reporten ganancias inmediatas. Por desgracia, muchos evangelistas se han esforzado por presentar un evangelio más amistoso, más blando, más flexible, como tratando de explicarle a las personas, bueno, en realidad lo que Jesús tenía en mente cuando invitó a la gente a seguirle era esto, y no lo que parece que está escrito acá. Y es así como se ha presentado un evangelio demasiado liviano, demasiado light, demasiado ligero, acomodaticio, porque la gente no quiere escuchar demandas, la gente quiere oír de derechos, pero no de deberes. En otras palabras, un evangelio de demandas, de negaciones y de cruces no es popular, no atrae a multitudes. Pareciera ser que resulta mejor endulzarlo y diluirlo un poco. Entonces se le ha hecho creer a la gente que casi le hace un favor a Jesús conseguirlo, que si cree en Jesús y camina con Él, todos sus problemas serán solucionados, que no tiene que esforzarse en nada, que debe cumplir ciertos rituales y su vida con Cristo y su vida eterna ya está resuelta. Saben, no quiero parecer sarcástico porque esto es serio. No quiero parecer aguafiestas, pero considero que es mi deber como ministro del Evangelio mostrarte la palabra de Dios tal como nos fue revelada en la Sagrada Escritura. Dios te ama, le decimos a la gente. Y ellos dicen que bueno, yo me amo también. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, le decimos, y ellos dicen que bien, yo también tengo un plan maravilloso para mi vida. Entonces, ¿quiere ir al cielo cuando mueras? Claro que sí. Bueno, repite esta breve oración conmigo. Estimados hermanos y amigos, considero que si en algo ha fracasado la iglesia en este tiempo, es en confrontar la corrupción del ser humano. Se le ha hecho creer al hombre y a la mujer que no es tan malo, que no está tan mal, pero que es necesario creer en Cristo para salvación. Qué diferente a lo que pensaba y creía el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los romanos. Él ocupa prácticamente toda la primera parte para explicar una sola cosa. El ser humano es un ser depravado y condenado. Por cierto, este no es el gran tema de la Escritura. El gran tema es que a través de este conocimiento el ser humano puede ser llevado a algo realmente maravilloso. Pablo entiende que la única manera en que alguien pueda ser traído a Dios es reconociendo su miseria moral y su imposibilidad de salvarse por sus propios medios. Lo que el hombre y la mujer deben saber es que ha caído de tal modo en pecado y en rebeldía contra de Dios que no tiene ninguna esperanza en la carne de salvarse por sí mismo. Que no importa cuán correcta sea su vida a los ojos de los demás, su gran problema no tiene que ver con los demás, sino con Dios. Hay quienes se justifican a sí mismos y dicen, pero yo no soy una persona mala, yo soy un hombre bueno, yo soy un buen esposo, yo soy un buen jefe de hogar, yo soy un buen vecino. Perdóneme, pero eso es irrelevante. Si usted no está caminando su vida con Cristo Jesús, usted está perdido y está condenado. Quizás alguien diga, pero ¿cómo un pastor puede hablar de esta manera? ¿Sabe por qué? Porque prefiero que la verdad sea conocida ahora, mientras hay tiempo para venir a Cristo y salvarse, que llegar al juicio final y oír de labios del más justo juez del universo que estás condenado por la eternidad. El problema que debemos resolver no es si yo creo o no creo en Cristo. El tema es por qué sé que creo. ¿Estoy caminando ahora mismo con Dios? ¿Es su voluntad tan fuerte en mi vida que puede cambiar el curso de mis acciones y de mis proyectos? Jesús dijo, si alguno quiere venir a mí,
como reconociendo que muchos no iban a tomar esa decisión de seguirle, pero quizás hubiese alguno que entendiendo el reino espiritual de Dios quiera seguirle, debería saber primeramente que es necesario que se niegue a sí mismo y cargue su cruz cada día. Quizá haya alguien que diga, yo creo en Cristo. Nadie puede dudar de sus dichos, pero solo déjeme de hacerle una pregunta. ¿Te estás negando a ti mismo? ¿Cuál es tu nivel de cruz a la cual has llegado? No es que yo creo en Cristo y que además me bauticé y que además me hice miembro de una iglesia cristiana. ¡Qué bien! Todo eso está muy bien. Pero actualmente, el día de hoy, ¿cuál es tu nivel de negación? El evangelio no es un trámite en la vida. Una vida constante de negación en procura de la gloria de Dios. Eso es el evangelio. Comprendo que Cristo nos hace libres, pero la verdadera libertad no es hacer lo que se me venga en ganas. La verdadera libertad es entrar en comunión perfecta con Dios y con su palabra. Me temo que se ha introducido en las iglesias una pseudo doctrina que está más interesada en ofrecer mejor vida ahora a las personas que en la eternidad. Y aún muchas veces presume de no mencionar pecados en sus predicaciones. Claramente el Espíritu Santo no tiene nada que ver con esa doctrina, ni con esos ministerios. Porque cuando alguien dice tener un ministerio que no trata con el pecado de la gente, el Espíritu Santo sí tiene ese ministerio. De hecho, este es el ministerio primordial del Espíritu Santo, convencer al mundo de pecado. Al menos que usted reconozca que es un pecador perdido, no vendrá Cristo arrepentido. A menos que usted reconozca que sus pecados han puesto una separación eterna entre Dios y usted no correrá al altar de confesión y de arrepentimiento. Eventualmente el reino de Dios se torna muy fuerte y solo los valientes son capaces de arrebatarlo, porque ¿cómo explica usted que el evangelio consista en perder la propia vida? ¿Sabe realmente lo que significa eso? Claramente la vida es hermosa y procuramos en todo momento mantener el control sobre la misma y decimos, mañana haré tal cosa e iré a tal ciudad y compraré y venderé, etcétera, etcétera. Pero ¿te has preguntado si esa es la voluntad de Dios para tu vida? ¿O te has preguntado si eso es lo que Dios quiere, si es la voluntad de Él o no lo es? Y si no lo es, aún así seguirás con tu empresa. El evangelio es decir, mi vida ya no me pertenece a mí, le pertenece a Cristo. Y qué radical suena todo eso. Pero ¿sabía usted que Dios es un Dios radical? Su amor es un amor radical. Sus juicios también son radicales. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Aquí Jesús está hablando de dimensiones. Habla de la dimensión terrenal y de la dimensión eterna, espiritual. Y las contrasta. Para que me entienda mejor, es como si Jesús estuviera realmente diciendo, si quieres salvar tu vida en esta dimensión terrenal, realmente la vas a terminar perdiendo espiritualmente. Por el contrario, si pones tu vida terrenal bajo la causa de Cristo, la salvarás espiritual y eternamente. He ahí el conflicto. Cuando pensamos que podemos ganar nuestra vida terrenal y nuestra vida espiritual a la vez. Y Jesús dice, no, eso es incompatible. ¿Cómo buscamos salvar nuestras vidas en esta dimensión terrenal y pasajera? Cuando nuestros intereses personales, cuando nuestros proyectos temporales están por sobre los intereses y los proyectos de Dios. Cuando acomodamos el evangelio a nuestro egoísmo, a nuestro propio parecer. Soy convencido de que Dios bendice nuestros proyectos y planes, pero el hombre y la mujer deben saber que nunca sus proyectos personales deben eclipsar los planes y los proyectos de Dios. Cuando Dios está primero, cuando su voluntad es primaria en nuestras vidas, téngalo por seguro que todas las demás cosas vendrán por añadidura. No es que Jesús le produzca placer viendo nuestras negaciones o privaciones de esta vida por causa de su evangelio santo. Lo que pasa es que Jesús, en su omnisciencia, su todo conocimiento, Él ve más allá de nuestros ojos físicos. Y Él sabe perfectamente que hay intereses que eventualmente abrazamos, que terminarán siendo un gran obstáculo para obtener lo más grande, que es la salvación de nuestras vidas. Es por esto que hace una interesante pregunta. ¿Qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o pierde su alma? ¿Se ha puesto a pensar cuánto de nuestros más preciados proyectos, dependiendo de su enfoque, no nos ayuda en nada a crecer en nuestra vida de comunión con Dios?
cuánta energía gastada, cuántos desvelos para obtener algo que este mundo tan esquivo, para obtener algo en este mundo tan esquivo y tan egoísta. Y se nos va la vida en ello, sin haber hecho nada por el reino de Dios y su justicia. ¿Qué provecho tiene? ¿Qué provecho tiene? Hay muchas personas que no trabajan para vivir, sino que viven para trabajar, no tienen tiempo. Las exigencias de la vida se tornan opresoras. ¿Para qué? Para vivir 70 u 80 años en esta vida, que nos parece un tiempo prolongado y de cuidado. Pero cuanto más corremos, más pronto pasan y llegan los años los cuales decimos, no tengo en ellos contentamiento. Muchas veces hemos escuchado, venga Cristo tal cual está, y eso es verdad. No podemos editarnos para venir a Cristo. Cuanto más sinceros y honestos somos con Él es mejor. Sobre todo si reconocemos que Él sabe todo acerca de nosotros. No tendría sentido engañarle a Él. Y es así como muchas personas viven su maravilloso y reconfortante encuentro con Cristo en momentos que sus vidas parecían acabadas, frustradas, llenas de sinsabores. Pero una cosa es venir a Cristo tal cual estamos y otra muy diferente es vivir la vida cristiana sin que se evidencie ningún cambio en nosotros. No. Una cosa es ven a Cristo tal cual estás. La otra cosa es Cristo cambia la vida de las personas. La gracia de Dios jamás te dejará donde te encontró. La vida cristiana es un constante perder para ganar. He ahí el problema que muchos se enfrentan. Quiero ganar, pero no quiero perder. En otras palabras, quieren un evangelio, reconocen el valor del evangelio, pero sin cruz, sin negaciones, sin privaciones. Lo peor que podría ocurrir a una persona es creer que eso es viable, cuando la Biblia claramente señala que esto no es así. No. Si usted quiere seguir a Cristo, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Si hiciera una invitación en este momento para seguir a Cristo, ¿realmente estaría dispuesto a vivir en ese nivel de negación? ¿Cuántos se rendirían reconociendo su propia necesidad de Dios? En realidad, el único que puede convencer a una persona de su situación espiritual y llevarla a Cristo es el Espíritu Santo. Él es el que clama con gemidos indecibles delante del Padre por nosotros. Entonces no somos nosotros los que vamos a convencer al pecador de su miseria moral. Podríamos hacerlo hasta cierto punto, pero sin resultados eternos. Es el Santo Espíritu de Dios quien lo hace a tal punto que una persona no puede estar quieta hasta que se arroja suplicante a los pies del Señor. El verso 26 parece indicar a aquella persona que ha decidido seguir a Cristo, pero quiere hacerlo encubiertamente, aquel que se avergüenza de llamarse cristiano, seguidor del Señor. Él cree en Dios, hace sus oraciones privadamente, pero que ojalá nadie lo sepa para no tener problemas diplomáticos. Es decir, él cree que ama a Dios, pero también ama al mundo. Por eso le cuesta identificarse como hijo de Dios, por el qué dirán, por no perder su círculo de amigos. A ellos lapidarias resultan las palabras de Jesús cuando dice, bueno, si te avergüenzas de mí, si te avergüenzas de cargar mi cruz y de predicar mi evangelio, yo me avergonzaré de ti cuando venga en mi gloria. Un cristiano genuino y sincero debe identificarse con Cristo donde quiera que vaya. No tener jamás temor de confesar su fe en Él. Puede implicar rechazo, abandono, persecución, burlas, no importa. Lo más importante es que el nombre de Jesús es honrado y es conocido. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso dice Mateo capítulo 7, verso 21. ¿Consideras importante seguir a Cristo? ¿Te consideras perdido sin Él en tu vida? ¿Tienes el testimonio del Espíritu Santo de que realmente eres un hijo de Dios? Si no tienes ninguna esperanza de salvarte por ti mismo, si entiendes que ni tus mejores obras de justicia son suficientes para solucionar tu gran problema con Dios, hoy Cristo te hace una invitación seria y consistente a recibir la vida eterna, la salvación de tu alma, la cual fue adquirida por Él mediante su propia cruz en el Calvario. Nada puede hacer el hombre o la mujer por cambiar su condición eterna. La maravilla del Evangelio, la buena noticia, de hecho significa eso la palabra Evangelio, es que Cristo pagó el precio por nuestros pecados al morir en la cruz. Solo debes dejar que su gracia inunde tu corazón
que permitas al Espíritu Santo produzca en tu ser interior un rechazo real por el pecado y un amor genuino por la santidad. Tómate tu tiempo para pensar acerca de tu condición eterna. Soy convencido de que Dios concertó en esta hora una cita contigo para que te pueda hablar a tu corazón. Hoy considera seriamente la posibilidad de seguir a Cristo, aun cuando todo el mundo se vuelva en tu contra. Pero salva tu alma, gana tu vida, porque una realidad sin Cristo, una eternidad sin Cristo, es algo que debiera hacernos temblar de solo pensarlo. El infierno es una cárcel de donde nunca se podrá salir. Estoy seguro que después de haber participado, de haber escuchado este mensaje, después de haberte tomado tu tiempo para escuchar esta reflexión bíblica, te será mucho más difícil continuar con una vida de pecado, de rebeldía o de indiferencia hacia Dios. Es muy difícil pasar por sobre la convicción que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es muy difícil pasar por sobre las oraciones de muchos santos que están orando constantemente para que Dios toque corazones y salve almas. Es muy difícil continuar con la vida pecaminosa después de considerar la ensangrentada cruz de Jesús. Por eso escucha la invitación que Cristo te hace, una invitación basada en el amor, para que no vayas al lugar de tormento eterno. No hay una decisión más difícil y determinante, pero es necesario. Todos tarde o temprano enfrentaremos la muerte y entonces, ¿qué será de nosotros? Nadie te asegura que esta sea la última vez que escuches un mensaje bíblico. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Entiendo que esta no es una invitación muy popular. Es probable que nadie te aplauda por querer ser un seguidor de Cristo, pero es importante y es de valientes. Allí donde estás, ábrele tu corazón a Jesús y en silencio dile: Señor Jesús, yo te necesito, yo quiero seguirte.